Crive FM, la radio de todos. Saludamos a los que se encuentran aquí en persona acompañándonos en este estudio bíblico. Gracias por venir. Tenemos un estudio muy importante. Vamos a hablar de la profecía más larga de la Biblia. Así que mucha información muy buena que vamos a estar hablando. También queremos saludar a los que nos han contactado de diferentes partes del mundo. Especialmente nos han escrito desde Trinidad y Tobago, de Nigeria, en México, India, Polonia, en Suecia e Inglaterra. Así que gracias por contactarnos. Y si a usted le gustaría decirnos de dónde nos están viendo, por favor, envíen, nos pueden decir la ciudad y el país en el cual nos están viendo. Y si no se ha mencionado aún tu país, por favor, escríbenos para nosotros saber. Pueden ir a nuestra página y contactarnos y decirnos ahí. Para los que se encuentran aquí, si nos han preguntado sobre dar una ofrenda para ayudar, pueden ir a nuestra página amazingfacts.org y ahí pueden hacer una donación en línea para ayudar con los costos. También queremos saludar a 3ABN Latino, los diferentes ministerios que están retransmitiendo, redes sociales, YouTube. Gracias. Tenemos nuestra oferta gratis hoy. Tenemos la revista sobre el tema, se llama Daniel y Apocalipsis. Es un estudio sobre las profecías de esos dos libros. Este es el regalo gratis que le vamos a dar si se encuentra. Si usted lo quiere recibir en español, ahí vio el código QR en pantalla y pueden recibir esa descarga. También pueden ir a la página de prophecyodyssey.com. También lo pueden descargar. Si se encuentra en persona aquí junto con nosotros en la ciudad de Nueva York, en la mesa de entrada hay unos códigos QR en la mesa. A la mano derecha usted puede escanearlo y también pueden recibirlo completamente gratis. Como también puede ir a nuestra página para conseguirlos. Así que tenemos nuestro himno tema. Ya nos quedan 3 veces para cantar juntos, hoy, mañana y el sábado en la mañana. Así que vamos a pararnos y cantar juntos. Always thinks about us for good and hope and peace, to bring us to a future home where time will never cease. He wants for us to know Him, to call upon His name. He gave His one and only Son to cleanse our guilt and shame. His ears are ever waiting, listening for our plea. His Spirit to renew our lives and truth to set us free. His kingdom and His righteousness must be our only goal, to seek for God with all our hearts and search with all our soul. To seek for God with all our hearts and search with all our soul. Qué bien suenan. La oración de hoy va a ser por el pastor Diamante, que es un pastor del área de Brooklyn. Vamos a orar. Nuestro Padre Celestial, misericordioso Jesús, gracias por este día, por la salvación y por tu gracia infinita por cada uno de nosotros. Gracias por traernos con bien aquí, al centro de Manhattan. Y ahora que vamos a estudiar tu palabra, pedimos una bendición especial para el mensajero, Doug Batchelor. Bendícelo con tu sabiduría y úngelo con poder de tu espíritu. Y bendice cada uno de los que están aquí y en todas partes del mundo, los que están viéndonos en línea. Y estamos
reclamando tu promesa, Señor, que tu palabra, una vez hablada, no regresará vacío, pero va a cumplir lo que tú quieres. Quieres que tengamos un corazón sumiso y sometido. Así que mientras seguimos con el Odisea de la Profecía, queremos que queremos sentir tu presencia y conocerte mejor y saber cuán misericordioso y amoroso eres. Esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Se pueden sentar? Tenemos una parte especial ahora. Cuán profundo es el amor de Dios. Y Jackie Esposo es quien nos va a tocar. How deep the Father's love for us, how vast beyond all measure, that He should give His only Son to make a wretch His treasure. How great the pain of searing loss, the Father turns His face away, as wounds which mar the chosen one bring many sons to glory. Behold the man upon the cross, my sin upon His shoulders. Ashamed I hear my mocking voice call out among the scoffers. It was my sin that held Him there until it was accomplished. His dying breath has brought me life. I know that it is finished. I will not boast in anything, no gifts, no power, no wisdom, but I will boast in Jesus Christ, His death and resurrection. Why should I gain from His reward? I cannot give an answer, but this I know with all my heart: His wounds have paid my ransom. But this I know with all my heart: His wounds have paid my ransom. Amen. Thank you, Jackie. Bello. Es tiempo para las preguntas bíblicas. Gracias por aquellos que han sometido sus preguntas. Si quieren someter sus preguntas, pueden escanear el código QR que aparece en la pantalla y ahí puedes poner tu pregunta. Al escanear, nos queda la sección de hoy, mañana y en la sección del sábado en la mañana, donde vamos a contestar las preguntas bíblicas. Así que los que están aquí en persona también pueden escanear el QR que ven en pantalla. Así que estamos con gozo que Karen y Doug están con nosotros en la sección de preguntas y respuestas. Amén. Buenas noches. Qué bueno verlos nuevamente. A todos aquí en Manhattan, la ciudad de Nueva York.
Gracias a los que nos están viendo en la televisión, estudiando la palabra de Dios con nosotros. Están millones de personas que nos están viendo por el internet, Facebook, YouTube. Así que no sabemos cuántas personas estamos alcanzando con estos temas. Especialmente ustedes que están aquí en persona, le damos gracias por estar aquí. ¿Ustedes están listos para la pregunta? ¿Cuántas preguntas tenemos hasta ahora? Como 1200. Así que vamos a ver qué podemos hacer. ¿Estás listo? Yo sé que Dios nos ha dado libre albedrío. Si yo pido por la salvación de alguien que no es un creyente, Dios puede ayudar a la persona a cambiar su mente. Hay ejemplos en la Biblia donde tenemos individuos que están orando de manera intercesoria por otros. Abraham oró por Lot cuando Sodoma y Gomorra fuera destruido. También las diferentes personas de los sacerdotes que oraron por el pueblo. Samuel oró por misericordia del pueblo de Dios. Jesús oró por Israel. También oró por Pedro que su fe no faltara y cuando vengas que fortalezcas a la hermandad. Así que añadir las oraciones a tu deseo de Dios de salvar le abre la puerta y le da más permiso a Dios para intervenir en la vida de aquellos que quizás no están escuchando o están pendientes o respondiendo ante Dios. Así que sigue orando por ellos, intercede, Dios escucha. Pregunta, ¿cómo fue que Dios endureció el corazón de Faraón, pero luego lo destruyó por eso? Ese pasaje confunde a mucha gente. Dios le dijo, voy a endurecer el corazón del Faraón, y es como si Dios dijo, Faraón, perdón, yo necesito a alguien, un chivo expiatorio, así que tú te vas a perder. No, dice que el Faraón endureció su propio corazón en otra parte. Así que Dios lo que hace es que envía circunstancias en la vida del Faraón, y esas circunstancias van a endurecer su corazón porque es orgulloso. Cuando el sol cae sobre la cera, se derrite, y cuando cae sobre el cemento se endurece. Así que las circunstancias que Dios envió endureció el corazón, pero él decidió negarse a Dios. Próxima pregunta. Anoche hablamos sobre cómo ser santo. ¿Cómo puedo yo ser santo cuando peco todos los días? Bueno, aprendemos cuando hablamos sobre la santificación. Primero que nada, que tú eres y te conviertes en lo que contemplas y miras. Así que vimos que es importante en Filipenses pensar sobre aquellas cosas que son justas y santas y nobles y buenas. Y tú te conviertes adoras en aquello que contemplas. Si mantienes tus ojos contemplando a Jesús, dice Pablo que somos transformados de gloria en gloria contemplándolo. Y te acercas y creces a Él. Nosotros nos encontramos una vez un bebé patito después que salió de su cascarón, y tratamos de dejarlo, pero nos siguió porque fuimos lo primero que contempló cuando abrió los ojos. Así que nosotros somos iguales. Todo lo que miramos es lo que nos transforma. Dice que los apóstoles estaban llenos del Espíritu y los fariseos decían, oh, ¿qué de nuevo tiene? Han estado con Jesús porque hablan y actúan como Jesús. Así que pasa tiempo con Jesús en oración, en estudio de la palabra, y te convertirás en Él. Sigue buena programación y ven Odisea de la Profecía o muchos otros. Tenemos mucha otra programación. A veces nos desanimamos porque pensamos que no estamos logrando, y eso es un buen punto. La gente piensa, santo, santo es acá y yo estoy acá abajo. ¿Cómo podré yo llegar hasta allá arriba? No trates de cambiar en un día. Mantén tu vida, tus ojos fijos en el Hebreos 12, versículo 1, viendo que tenemos tan grande nube de testigos, pongamos al lado toda carga y pecado que nos agobia
mirando a Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, corramos esa carrera. Así que quizás te caigas, pero levántate. ¿Cuántas veces Pedro fracasó? Siguió cayendo, pero lloró, pero siguió parándose, poniéndose en pie y se convirtió en el gran apóstol. María Magdalena, Cristo le sacó 7 demonios, pero era la primera que testificó de la resurrección. No te desanimes. Jesús dice que la Biblia dice que Jesús salvó a un hombre con 7 legiones. Tenemos que creer las promesas y confiar en ellas. No sigue tus emociones, sino que Dios te escogió. Así que eso te hace muy especial. Otra próxima pregunta es un poquito de joyas y de prendas está bien usar. Anoche hablamos de la dieta, de las vestimentas. También hablamos de los adornos y las joyas. Y dicen, ¿cuántas joyas son demasiado? Bueno, yo no uso ninguna. Y déjame hacerle claro, ¿van a haber gente en el cielo que usaron joyas? Sí. Quiero tener cuidado, que no malentienda. Hay algunas personas que están inseguras de su apariencia y piensan que poniendo cosas lo que percibimos que son valoradas, que tienen valor, subimos nuestro valor y terminan pareciendo un árbol de Navidad. Puedes hacer que otra gente caiga. Así que yo no quiero hacer nada. Una cosa, en el día del juicio, yo no me voy a parar ante el Señor y me va a decir, Doc, no puedes entrar. Y yo, ¿por qué? Y es porque no utilizaste suficientes joyas. Cuando estás en duda, hazlo seguro. El pueblo de Israel hicieron un becerro de oro y lo convirtieron en un ídolo. ¿Y de qué lo hicieron? Y se quitaron sus aretes de sus hijos y de sus hijas también. Y lo convirtieron en un dios. Cuando Jacob fue ante el Señor, le dijo a su familia, quiten los ornamentos, y los enterró. Después del becerro de oro, Dios le dijo, quítense los adornos. Cuando lleguemos al cielo, vas a caminar sobre caminos de oro y tener una corona de oro. El piso en el cielo está hecho de oro. Aquí está hecho de asfalto. ¿Para qué vas a utilizar el asfalto aquí? Así que yo no uso nada. Hazlo seguro. ¿No es bella ella? Ella no tiene ninguna joya. ¿Quiere un secreto? Las mujeres no usan prendas para los hombres. Porque si tienen una mujer bella con joyas, qué mujer hermosa. Él no dice, oye, esas joyas las hacen bonita. ¿Ustedes se dan cuenta de eso? ¿Cuántos hombres dicen amén? Especialmente si él está pagando por las joyas. Así que estos dos hombres están juntos Esto es importante. Estos dos hombres están sentados juntos en la iglesia. Y esta señora entra a la iglesia y está vestida, ustedes saben. Y el amigo le dice, oye, la esposa de ese hombre siempre parece $1.000.000. Y él dice, sí, y así le cuesta $1.000.000 al mes para que se mantenga así. Ok, ya terminé. Qué bueno que Jesús nos ama y nos muestra su amor antes de darnos cuenta de quitarnos estas cosas. Primero tienes que amar a Jesús. Pregunta. Esta es una pregunta difícil. ¿Qué pasa con todos los niños que no han nacido en abortos y alguna otra situación? Buena pregunta y seria. La Biblia es clara que van a haber niños en la resurrección. Pequeños niños van a estar, dice Isaías que los niños van a estar jugando en la nueva tierra. Sefonías dice que están jugando en la calle, van a haber resucitado los que perdieron hijos. Los que perdieron sus hijos por medio de alguna tragedia, esos niños van a resucitar. La creencia de que todos los niños que han muerto de abortos, pues no sé, fíjate, la Biblia no nos dice claramente. Claro, los niños no nacen con culpa. Job dice, yo quisiera nacer como un niño no nacido,
que que no será como si hubiera sido? Es una pregunta muy difícil, les voy a ser sincero. Todos los niños que han nacido en infancia o en abortos, si cada uno de esos es resucitado, el cielo va a ser un niñero con bebés por todas partes. Así que yo no sé, no es por el mandamiento, pero las mamás que han perdido sus hijos, que han tenido una relación con Jesús, van a regresar. Y los niños, antes de llegar a la edad de entendimiento, entendemos que van a ser también. ¿Cómo uno sabe? Pregunta. ¿Cómo uno sabe si nuestro nombre está escrito en el libro de la vida del Cordero? Por fe, cuando venimos a Jesús y pedimos su misericordia, la Biblia dice en 1 de Juan 1, si nos arrepentimos de nuestros pecados y confesamos nuestros pecados, Él es justo y fiel para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos de toda injusticia, y tu nombre está escrito en el libro de la vida como perdonado. Será un juicio en los últimos días, a ver si verdaderamente tu profesión de fe fue genuina. Así que es por fe, y cómo tú vives muestra esa fe. Pregunta, ¿es Israel moderna el cumplimiento de la profecía bíblica? Sí, en parte, por varias razones. Hay un pasaje en el Evangelio de Lucas que dice: Jerusalén será pisoteada por los gentiles hasta el tiempo de los gentiles sea cumplido. Y algunos han entendido que eso significa que los gentiles, los no creyentes, ocuparían el tiempo hasta el final. Eso es un versículo, algunos teólogos discuten, que señala hacia eso. Hay otro pasaje también, hay una profecía en Daniel capítulo 4, Nabucodonosor tiene un sueño donde él pierde su mente por 7 años, y el primer cumplimiento de ese sueño es que dice que por 7 años va a ser como un animal y luego será restaurado. Y él tiene esta visión de este gran árbol que alimenta a todo el mundo. Y Dios le dijo a Nabucodonosor: tú eres el árbol. Dice, si hay un cumplimiento secundario donde un día es un año, eso serían 2000 y pico de años. Nabucodonosor tuvo esa visión en el 522 antes de Cristo. 572, si pasa los 2000 años, llega a 1948. ¿Y qué pasó en el 1948? Se formó como una nación. Esto sería una aplicación dual. La primera aplicación es la histórica con Nabucodonosor, pero quizás hay. Y Pablo dice en Romanos 9 que él espera que todo Israel sea salvo. Pregunta: ¿el Shabbat se debe seguir de acuerdo al calendario nuevo o el calendario de la Biblia? Porque no es el mismo día, y esto viene de Serbia. Bueno, no todo el mundo ha escuchado todas las presentaciones, pero estamos hablando de esto cuando hablamos sobre la verdad del sábado, que no ha habido ningún cambio al ciclo semanal. Sí al calendario, donde se medía el tiempo por diferentes reyes. En la Biblia dice el tercer año de este rey, el quinto de aquel, así es como medían tiempo. Luego empezaron a medir tiempo por antes de Cristo y después de Cristo, y el calendario juliano, y en el 582 crearon al calendario gregonio, pero el ciclo semanal nunca se ha cambiado, no hay evidencia de eso. Los días de la semana, 1, 2, 3, 4, 5, 6, sábado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, sábado. Desde Adán empezó Moisés a hacer, recordar a Moisés cuando iban por el desierto, el maná. Los judíos siempre lo siguieron y nunca se les olvidó. Y si ves algún diccionario, enciclopedia, no hay ninguna duda sobre el primer día de la semana, que es el día de la resurrección. Se llama domingo, séptimo día, el viernes, el sexto día. Así que todos saben, es pecado por una mujer usar pantalones. Yo accidentalmente me puse los pantalones de Karen y me di cuenta que había algo terriblemente malo. Así que creo que tiene que ser práctico. Si una mujer va a escribir una bicicleta o subir una montaña, obviamente un hombre no debería ponerse ropa de mujeres, dice la Biblia, y una mujer no ponerse ropa de hombre, porque es una abominación al Señor. El Señor dice que quiere que haya una distinción entre los géneros.
Habla eso con Dios, no conmigo. Gracias por las preguntas. Pueden ir a prophecyodyssey.com y pueden ver en pantalla los que están aquí que ahí está el código QR para enviar su pregunta. Estamos tan agradecidos del pastor John Lomaken y Jackie, y ellos nos van a estar hablando y nos van a estar haciendo una parte especial, la fuerza del Señor. Sometimes life seems like words and music that can't quite become a song. So we cry inside and we try again, wondering what could be wrong. But then we turn to the Lord at the end of ourselves, like we've done a time or two before. We find His truth is the same as it's always been. We never will need more. It's not in trying, but in trusting, not in... En diferentes partes del país y del mundo. Estamos muy emocionados por los testimonios. El estudio de hoy, quiero recordarle que tendrán el estudio, es la profecía de tiempo más larga. Así que puedes agarrar de la página, ahí pueden escanear el QR para este estudio, o también ven la página www.prophecyodyssey.com. Si estás en persona, puedes ir a la mesa de entrada y ahí va a estar en la registración. Así que vamos a empezar con un hecho asombroso. Me gustan los hechos asombrosos de ciencia y de historia. El puente de Hong Kong-Yuzhou Bridge es el puente marítimo más largo del mundo. La estructura consta de 3 puentes y un túnel submarino y 4 islas artificiales que unen Hong Kong con China continental. La vasta estructura se extiende más de 34 millas a través del delta. Un puente 34 millas y cruza el río de las Perlas. El puente sirve a 11 ciudades alrededor de la bahía donde viven 68 millones de personas y hay mucha gente en China. Al tratarse de una zona de gran tráfico marítimo, una parte del puente se hunde bajo el agua en un tramo de 6.5 kilómetros, mientras que otras secciones son lo alto para que pasen por debajo barcos más pequeños. Necesitó de 1 millón de cúbicos de yardas de cemento para sostenerse por los terremotos y los tifones. Fue creado este puente para durar 120 años y costó 18 millones o 18 mil millones, mejor dicho, de dólares. Este proyecto comenzó en el 2009 y tardó casi una década en completarse debido a los retrasos, problemas de seguridad, y a causa de eso murieron 19 personas. Casi el doble que murieron para el Golden Gate en San Francisco. Es el puente más largo. De hecho, el puente más largo que existe es la cruz que une la tierra con el cielo. La Biblia dice que José tuvo un sueño de una escalera y los ángeles ascendían y descendían de esta escalera. Y esa escalera, dice Cristo, representa su vida. Cristo es la escalera. Él es el que hace que sea posible que podamos ir por medio de la cruz. Así que vamos a estar estudiando hoy la profecía más larga de la Biblia. La gente quizás dicen es donde la profecía más larga es donde empieza con la creación de Adán, y luego tiene esas 3 de 2000 años de Adán a Abraham, de Abraham a Jesús son 2 años, y de Jesús de la primera venida hasta su segunda venida. Y luego los 1000 años de milenio, 7000 años, y un día del Señor es como 1000 años. Eso no es una profecía.
Eso es una teoría. Hoy vamos a hablar sobre lo que es la profecía más larga que tiene que ver con la purificación del santuario, y también vamos a hablar de una profecía del Viejo Testamento que también mencionó el nacimiento y el bautismo de Jesús. ¿Sabías eso? Buscando y mirando el libro de Daniel, viendo el santuario en la tierra y el santuario en el cielo. Acá, apriétate el cinturón para ver qué piensa la gente sobre alguna de estas preguntas. ¿Puede la Biblia predecir el futuro? Claro, sí, porque hemos visto que hay muchas cosas escritas en la Biblia que hemos visto que se están cumpliendo. Sí, en Apocalipsis. Es muy claro. Yo creo que sí. No. ¿Cuál es el santuario en el cielo en la Biblia? Yo creo que sí, el santuario es para todos y el cielo es para todos. Me gustaría pensar que el santuario está entre nosotros. ¿Cuáles profecías del Viejo Testamento hablan de Jesucristo? Bueno, Isaías, el libro de Daniel, también Nabucodonosor. ¿Cuál es el significado de las profecías de los 490 años? Pues yo creo que es simbólico. Yo creo que tiene que ver con restaurar el cielo aquí en la tierra cuando Jesús regresa y nos salva. Es Jesús restaurando el cielo en la tierra para que Él pueda morar en el templo. Tenía que levantarlo a ciertas especificaciones, y yo creo que eso es lo que yo me acuerdo. ¿Piensas que la Biblia incluye alguna profecía de tiempo específico? Pues yo creo que sí, que la Biblia tiene tiempos específicos. Si hay un tiempo a eso, es más fácil para probarlo, para que sepas cuándo ocurre. Yo creo que tiene que ver estos tiempos proféticos para prepararnos para lo que se nos ha dado. Las profecías de tiempo son para prepararnos para lo que está por venir. Amén. Dios nos da estas profecías para que podamos prepararnos, y la otra razón que nos da profecía, recuerden, Jesús dijo, cuando estas cosas se cumplan, entonces sabrás que yo soy que Él. Cuando Él profetiza algo y cumple, dice, yo puedo creer en su palabra y Él me puede salvar y perdonar mis pecados, y que Él va a regresar. Así que la profecía principalmente es para levantar nuestra fe. Pregunta número 1. Tenemos mucho que cubrir. Voy a hablar rápido. Trataré de no hablar muy rápido para que la traducción de inteligencia artificial no se me quede atrás. El profeta Daniel, pregunta 1, tuvo una visión asombrosa en la cual vio un carnero con 2 cuernos. ¿Qué representa el carnero? Vamos a ver qué dice el libro de Daniel. Voy a empezar con el primer versículo. En el primer año de rey Belsasar, una visión me vino, Daniel, después de que él vino la primera vez. Y yo vi en la visión, y es que ocurrió mientras yo estaba mirando, que estaba en Susa, en la provincia de Elam. Y yo vi en la visión mientras estaba en el río Ulai. Y alcé mis ojos y vi junto al río un carnero que estaba delante del río y tenía 2 cuernos, y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. Así que quizás tengamos una visita del carnero y del macho cabrío. Esto está en Daniel capítulo 8, versículo número 4. Estamos leyendo. En Daniel, los 4 animales son representados por 4 animales inmundos o depredadores. Cuando llegas a Daniel 8, son animales limpios, con machos cabríos, carneros, ovejas. Dice en el capítulo 8 quién es este carnero. De hecho, puedo ir directamente para encontrar, y nos va a ayudar. ¿Qué representa el primer en la respuesta? El carnero que viste, que tenía 2 cuernos, son los reyes de Media y Persia. Uno vino primero, pero el otro era más grande. Les en Daniel capítulo 6, en el año de rey Radío, pero luego tienes el persa. Y el imperio persa fue creciendo y los medos descendieron.
Pregunta número 2. A continuación, Daniel vio un macho cabrío con un gran cuerno entre sus ojos. ¿Qué significa esto? ¿Quién es el macho cabrío? Daniel 8, 21 y 22 tiene la respuesta. El macho cabrío es el rey de Grecia y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Primer rey. Y en cuanto al cuerno que fue quebrado y sucedieron en su lugar, significa que Alejandro el Magno, y cuando él muere, muere joven, fuerte, en medio de su poder, y él puede conquistar el mundo, y luego de una fiesta de gente borracha, no saben si era veneno, malaria, pero murió sin aire, y su reino fue dividido por sus 4 generales. 4 reinos se levantarán de esa nación, pero no con la fuerza de él. En otras palabras, no tenían el dominio ni el alcance de Alejandro el Magno. Por eso le dicen Alejandro el Magno, el grande. Llevó su ejército más de 11,000 millas en 10 años, conquistó. Los persas escucharon sobre la guerra de los 300 espartas, eso fue antes que Alejandro, pero los griegos eran tremendos guerreros. Y su papá en Macedonia, Alejandro, fue enseñado por Aristóteles y los grandes filósofos, muy bien educado, un gran estratega militar. Y aquí pueden ver el alcance del imperio de Alejandro el Magno. Y mientras muere, alguien le preguntó, ¿quién va a reinar en tu lugar? Y él dijo, el más fuerte. Y así es como funciona normalmente. Y sus 4 generales empezaron a dividir el reino entre ellos. Y ahora tienes este macho cabrío que tiene 4 cuernos. De vez en cuando encuentras un macho cabrío que tiene 4 cuernos. Así que los 4 cuernos representan a los 4 generales que tomaron el poder sobre partes del imperio a la muerte de Alejandro el Magno. Y eso puedes ver la división aquí. Uno muy al este y el otro al sur. Y tienes Antíoquis, Epífanes, y tienes los Casiandros y los demás reinos que se dividieron, como pueden ver ahí, en varias partes, por las 4 partes. Antíoquis no vino después, perdón. Pregunta número 3. Un cuerno pequeño brota de uno de los 4. ¿Qué poder representa? ¿Han notado que Daniel le está diciendo el significado de todos estos símbolos? Pero ahora el ángel no le da una respuesta directa, porque cuando el ángel está dando esta visión a Daniel, nadie jamás hubiera pensado que ese pequeño lugar donde Roma se originó se iba a convertir en un gran imperio. Así que no le da nombre porque no tenía nombre en aquel entonces. Dice, un cuerno pequeño brota de uno de los 4. ¿Qué poder representa? Por cuanto del norte, oeste, dice, un cuerno pequeño se levanta y se convierte ¿en qué? En Roma. Hechos 18:2. Por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen ¿de dónde? De Roma. No hay ninguna duda que Roma estaba en control en ese tiempo. Y como los judíos se habían rebelado y los cristianos estaban asociados, persiguieron a los 2. En Lucas capítulo 2 dice, aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César y todo el mundo fuese empadronado. Ellos eran el imperio indiscutible. Tuvieron ese periodo de la paz romana que duró 40 años esta paz, y a pesar de los problemas de César Augusto tuvo bastante paz. Creyó en la familia, en el liderazgo de la familia, un líder fuerte, pero Roma empezó a desintegrarse cuando los demás dirigentes que eran inmorales y empezaron a vivir para los placeres de este mundo, y ahí es cuando empezó a caer. También puede ver donde Pilato le dijo,
a vuestro rey he de crucificar. Y ellos le dijeron, no tenemos rey más que a César. ¿Recuerdan eso? El cuerno pequeño que sale de las divisiones del Imperio Romano, de Italia a Roma, es el Imperio Romano. Y está hablando de dos aspectos. Durante Roma pagana persiguieron los judíos, destruyeron a Jerusalén, al templo, ejecutaron a Jesús bajo los líderes religiosos. Pero mientras el cristianismo surgió, salió de Roma, después de 100 años ya había más cristianos gentiles que cristianos judíos. Explotó en el Imperio Romano el cristianismo. Luego ellos fueron perseguidos. Así que Roma es ese poder del cual estamos hablando en Daniel 8. Recuerden que estamos estudiando Daniel 8. Vamos a ir a Daniel 9 en un minuto. A Daniel se le dijo que este cuerno pequeño profanaría el santuario. ¿Cuánto tiempo hasta que sería limpiado? Aquí viene el tiempo de la profecía. Esto va a ser muy emocionante, así que tienes que estar pendiente. Y el ángel le dijo, ¿hasta cuánto? 2300 tardes y mañanas, luego el santuario sería purificado. Ahora, ¿qué significa esto? Algunas versiones digan 2300 tardes y mañanas, 2300 días, es la misma traducción. Una vez al año el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, lo que llamamos el Yom Kippur, el día de expiación, y el santuario sería purificado una vez al año. Así que si tú dices 2300 días de expiación, ¿cuántos años son esto? Ocurre una vez al año. Son 2300 años. Si solamente dices 2300 días, dice 2300 días, que son años. Así que no importa cómo lo busques, son 2300 años. Aunque dice días de expiación una vez al año, o días proféticos, es un año, un día por un año. Dice, el santuario sería purificado. ¿Está hablando de los sacerdotes limpiando el santuario judío? No, porque ya había sido destruido cuando esto empezó. Recuerden cuando Jesús empezó su ministerio, dicen, sacan las cabras y los animales, están convirtiendo la casa de mi padre en una cueva de ladrones. Y era un negocio solamente y lo han convertido para los negocios. Y dice, el padre de mi casa, y hablaba diariamente en el templo, dice, al final de su ministerio, cuando los líderes rechazaron su enseñanza, él salió y ¿saben lo que dijo? Tu casa es dejado desolada. Y le dijeron a los discípulos, no adoren ahí, ya que no quedará piedra sobre piedra. Cristo dijo, destruye este templo que es hecho con manos y en 3 días yo lo levantaré. Y dice, tomó 46 años para remodelarlo. ¿Cómo lo vas a levantar en 3 días? Dice que él hablaba de su cuerpo. En la resurrección, cuando Cristo se levantó por nuestros pecados, la iglesia nació. Y tú eres el templo de Dios. Así que en la limpieza del santuario no está hablando solamente del pueblo, sino que Dios tiene un santuario en el cielo. Dios hizo un santuario basado en el patrón del cielo, amén, donde Cristo intercede con nuestro sumo sacerdote. La Biblia dice que Él está ahí a la diestra del Padre, rogando, haciendo intercesión por nosotros. Y tenemos un fiel sumo sacerdote después de la orden de Melquisedec. Cristo es nuestro sumo sacerdote y el santuario celestial es el verdadero allá. Ahora, ¿cómo puede necesitarse el santuario en el cielo ser limpiado? Bueno, cada vez que pecas, ¿quién toma tu pecado? ¿Cuántos creen que nuestro pecado se lava por la sangre de Cristo? ¿Qué está Cristo presentando ante el Padre? Su sangre. Nuestra vida siempre va a estar en la sangre de Cristo en el santuario o va a ser purificado en algún momento. No dice que viene sin pecado, sin relación con el pecado, para salvación a los que le creen. Y el santuario terrenal ha sido desacrado. Noten lo que dice Daniel 8:12. Ahí dice,
Y a causa de la prevaricación le fue entregado al ejército, o sea, el cuerno pequeño, el poder de la bestia, con el continuo sacrificio, y era cuando la gente venía por el perdón y la sangre del cordero. ¿Y qué hacía? El poder de la bestia dice, no eres perdonado por la sangre del cordero, sino empezaron a darle ese poder y ese reconocimiento a los sacerdotes y al papado. Y Jesús dijo, no, tú puedes venir directamente a mí, no tienes que ir a un santo para ser perdonado. Tú puedes ir directamente a Cristo por medio del Espíritu Santo. Y echó por tierra la verdad. Estamos de acuerdo que durante la Edad Oscura, la verdad, la palabra fue echada por el suelo. La verdad sobre la salvación corrompida. Que podemos ir directamente a Jesús corrompida. Que tenemos que confesar nuestros pecados a un sacerdote. Eso no está en la Biblia. O que los bebés deben ser bautizados porque si no se queman. Ni el limbo ni el purgatorio están en la Biblia. No quiero ofender a nadie porque quiero enfatizar, hay personas muy sinceras en todas las iglesias, ortodoxas, católicas, hay buenos fieles ahí adentro. Déjame hablar de algunas cosas que cambiaron, donde la iglesia cambió la enseñanza bíblica y lo cambió por la tradición. La Biblia enseña que no hemos de postrarnos ante imágenes ni ídolos, es el segundo mandamiento. La iglesia romana católica dice que debemos postrarnos ante imágenes y estatuas. Vayan a México y a España. La Biblia dice que todos han pecado menos Jesús. La iglesia católica dice que María era inmaculada, sin pecado. La Biblia dice que Jesús es nuestro único mediador entre Dios y el hombre. Según de Timoteo 2:5, la iglesia católica dice que María es comediadora con Cristo. ¿Y dónde está eso en la Biblia? Que María es comediadora. Es una tradición que sacaron de la mitología. La Biblia también enseña que Cristo ofreció su sacrificio en la cruz una vez para todos. La Iglesia Católica dice que cada vez que el sacerdote participa o ejecuta la misa está sacrificando a Jesús. La Biblia dice que todos somos sacerdotes y reyes. ¿No vimos eso anoche? Efesios 1:1. Segunda de Pedro, Primera de Pedro 2:9. La Iglesia Católica enseña que los sacerdotes son un grupo especial y que el Papa tiene el poder para declarar a alguien un santo o viceversa. El Papa hizo un trabajo muy especial porque hubo un tiempo donde habían dos papas vivos a la misma vez. Ahora piensen esto. Si tienes un santo que tú le puedes orar y él puede interceder por ti y él perdona tus pecados, y luego tienes un hombre en la tierra que tiene suficiente poder para ser un santo, ¿quién es más poderoso? ¿El que hace el santo o el que hace abajo? Eso le pone mucho poder en las manos de un ser humano que no debería tener. Estos son hechos lo que estoy compartiendo con ustedes. La Biblia dice que debemos llevar ninguna religión. Dice que no debemos llamar a nadie nuestro Padre Celestial. Puedes hablar a tu Padre biológico, pero está hablando del Padre Celestial. Solo hay uno. La Iglesia Católica y algunas otras enseñan también sobre eso. La Biblia dice no repetir vanas repeticiones. Y sin embargo, cuando vas a confesión te dicen repite este rezo 20 veces. Eso es rezos repetidos. Dios no queda impresionado por la repetición como una máquina. La oración se supone que sea la conversación inteligente con Dios. Es insulto, o sea, alguien repitiendo lo mismo y lo mismo si él no sabe, si él sabe ya lo que tú estás diciendo. Dios no necesita vana repetición. La Biblia dice que confiesa tus pecados a Dios porque solo Dios perdona. Isaías 43, la Iglesia Católica dice que debes confesar tus pecados con un sacerdote. Y esto apenas es un poco. La verdad fue echada en el suelo y este poder dice que iba a practicar y prosperar, pero la profecía decía que el santuario sería purificado en la tierra y en el cielo habría un día de expiación celestial. Vamos a ver qué pasó. Pregunta 5. ¿Cómo respondió Daniel cuando vio el poder del cuerno pequeño persiguiendo al pueblo de Dios y distorsionando la verdad?
Daniel ya es un hombre de mayor edad y vimos que había grande persecución, no solamente lo que los romanos hacían a los judíos y que el templo sería destruido. Él vio, le rompió el corazón a Daniel, pero también vio que Israel espiritual, que serían crucificados y dados a los animales a comer y perseguidos. La oración más linda de la Biblia es Daniel capítulo 9, mientras intercede por el pueblo. Dice, yo Daniel 8:27, dice, quedé desmayado y enfermo y asombrado por la visión. Quebrantado estuve algunos días, pero nadie lo entendió. Y él sabía que eventualmente Dios le iba a dar una respuesta, pero el ángel no podía contestarle o responderle porque físicamente no podía, se desmayó. Dios va a decir, Dios va a tomarnos para que no comprendamos, o Dios quiere que comprendamos. Pues en el próximo capítulo es la continuación de esa visión. Capítulo 9, el ángel regresa. ¿Y saben lo que Daniel está leyendo? Está leyendo profecía. Está leyendo la profecía de Jeremías que decía, después de 70 años, el pueblo de Dios regresarían. Dice que son 70 años. ¿Cuándo vas a contestar esta pregunta? ¿Cuánto tiempo durarás? ¿Cuánto más hasta que regrese el Mesías? Este es el contexto de esta oración. Y Gabriel viene y le dice, Daniel, cuando empezaste a orar, ya me fui del cielo y aquí estoy. Los ángeles van súper rápido. Desde el cielo a la tierra, sin que lo parara la policía y le dieron una multa. Porque ninguna patrulla puede alcanzar un ángel. Y luego en el próximo capítulo regresa en ángel. ¿Y cuánto tiempo estuvo adicional? ¿Cuánto tiempo adicional fue incluido en la visión? Daniel capítulo 9. Ahora no podemos leer el capítulo completo, pero vamos al versículo 25. Y dice así. Vamos al versículo 22. Y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tu ruego fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. ¿Qué visión? Daniel 9 no tiene ninguna visión. Dice, vengo para darte conocimiento en la última visión. Dice, he venido para darte entendimiento en la visión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. Ahora, ¿cuántos días en una semana? 7. 70 por 7, ¿cuánto? 490. Lo que está diciendo, le voy a dar 490 años para que terminen la misión y presentar e introducir al Mesías al mundo. El Mesías vendría por la simiente de Abraham. Y Pedro vino y le dijo, ¿cuántas veces de perdonar a mis hermanos? Y Jesús le dijo, no solamente 7 veces, sino 70 por 7. Es una representación de la misericordia de Dios y el mismo número que Dios le dio a Daniel para cumplir su misión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Ahora, varias cosas pasaron. Para terminar la prevaricación, poner fin al pecado y expiar la iniquidad, ¿pueden decir amén? Para traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía de los santos y de ungir el santo de los santos, de ungir el ungido, el Mesías. Después empieza a explicarlo. ¿Sabe pues y entiende? Versículo 25 de Daniel capítulo 9. ¿Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe? Así que aquí está el comienzo de la profecía. ¿Qué profecía? Te preguntarás. Pues la de Daniel 8, que decía que el santuario sería purificado también. Aquí está el comienzo de las dos profecías. Desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe,
Habrá 7 semanas y 62 semanas. Y se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Si ves el libro de Esdras y Nehemías, tuvieron muchos problemas para restaurar la ciudad, aún en momentos de paz. Y después de 62 semanas, el Mesías será cortado, pero no por sí mismo. ¿Por quién sería cortado el Mesías? Por ti y por mí. Justo en la cúspide de su vida. Y dice que el pueblo del príncipe que ha de venir, versículo número 26, hablando del Imperio Romano, destruirán la ciudad, el santuario, y su fin será como inundación, hasta que el fin de la guerra durarán las devastaciones. Ahora, en el versículo 27 está regresando al Mesías. Y por otra parte, el Mesías confirmará el pacto con muchos, pero a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, y después con la muchedumbre de sus abominaciones vendrá al desolador hasta que tenga la consumación. Tú quizás digas, Pastor Doug, no entendí nada. Y yo, si no te preocupes, yo sé, ya leímos el pasaje, ahora vamos a discutirlo. ¿Cuánto tiempo fue que el ángel le dijo que el pueblo tenía cortado? 70 semanas. ¿Cuántos días en una semana? 7 en una semana y 490 en 10 años. O 490 años. 70 años determinados sobre tu pueblo. Y el ángel Gabriel dijo que le iba a dar un tiempo adicional de probatoria. Reconstruyeron la ciudad, las puertas en tiempos muy difíciles. Y después otros 46 años iban a proclamar y a presentar al Mesías al mundo. Número 7. ¿Cuál es la fecha de inicio para los 2300 tardes y mañanas y la profecía de las 70 semanas? Dice Daniel 9:23. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas, 62 semanas. Ahora, ¿por qué lo divide de esa manera? 7 semanas fueron la construcción de las murallas de la ciudad de Jerusalén, que recibieron gracias a los reyes de Persa, que de hecho él también pagó muchos de los gastos. Y luego dice que después del príncipe Mesías habrán 7 semanas y 62. ¿Cuánto es 7 más 62? 69. Pero la profecía dice que habrían 70 semanas. ¿Cuántas faltan? Una. 70 menos 1 es 69. Todos los que saben de números están como que, ok, avanza. Solo quiero asegurarme. Dios me toma tiempo. Cuando yo entendí esto, yo literalmente estaba brincando de gozo porque decía, increíble. Jesús vino justo a tiempo, así como fue profetizado. ¿Cuándo fue dado este decreto para construir a Jerusalén? Gloria a Dios que está en la Biblia, en Esdras capítulo 7, y también está en la historia. Los papiros de Elefantina apoyan firmemente nuestra conclusión de que el decreto de Artajerjes fue promulgado y ejecutado en el año 457 antes de Cristo. Varios reyes dieron varios decretos que los permitió con la construcción y con todo el trabajo, pero el principal es Artajerjes y el decreto de 457. Ahora vamos a descifrar el código. Ya sabemos que hay 2300 días en Daniel capítulo 8. Luego hay otros 490 días en el capítulo 9. Esas profecías tienen el mismo comienzo. ¿Qué significa o qué representa un día en la profecía? Es un año. Daniel 8 dice 2300 tardes y mañanas o 2300 días de expiación. De hecho, el día de expiación está muy cerca. Eso pasa una vez al año. Son 2300 días o años. Mira, aquí pueden ver en la lección, si tienen, de Prophecy Odyssey, pueden descargar el estudio, el decreto, donde está hablando sobre
Artajerjes, que dio el decreto en 457. Y Jesús también, puedes ir a Ezequiel 4:6, Números 14:3, la referencia a un día al año. Y Jesús dijo lo mismo en Lucas 13, dije, hoy, mañana y al tercer día se hará mi misión. Y esto lo dijo 6 meses a su ministerio. Él no predicó 3 días, sino 3 años. Él dio una profecía y utilizó el principio de día por año. Así que si sigues a Jesús, tienes seguridad de salvación. Lo primero que reconocemos es el punto de partida para la profecía de los 2300 años. Primero miremos el de las 90 semanas, el 70 semanas. Miren aquí el decreto, se dio en el 457 y ahí pasan los 490 años. Luego vendrán 7 semanas, que son las 7 semanas para reconstruir. Y luego tenemos 62 semanas, que son 62 más 7, son 69. Y eso nos lleva al año 29. Un año profético tiene 360 días. 457, si tomas los cálculos de tiempo y le acumulas los 483 años, que son 69 semanas, el ángel dijo que contando será que llegó el Mesías príncipe y llegaría justo en el cumplimiento. La pregunta es, ¿qué fue lo que ocurrió? Hechos 10:37, después del bautismo que predicó Juan, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Cuando salió de las aguas, el Espíritu Santo vino como una paloma sobre Jesús y empezó su ministerio después de haber regresado de la tentación en el desierto. ¿Cuándo fue ese tiempo? Yo le doy gracias a Dios a Lucas, que escribió el libro de Lucas, que era un teólogo excelente. Y si tú lees a Lucas, él nos da como 6 marcas históricas. Nos dice de Poncio Pilato, nos dice de Tiberio César, nos dice el año, nos dice quién está reinando en Teconías y en diferentes lugares. Y luego dice que Jesús, siendo de 30 años, ya tenía suficiente para ser bautizado. Entonces, Lucas capítulo 3 es uno de los documentos más establecidos. No hay que estar confundido. La única vez en que los sumos sacerdotes tenían que ver con Tiberio César, Poncio Pilato y Herodes y todos esos eventos, todas las estrellas intercedieron ahí justo en el mismo año cuando el profeta Daniel dijo, si vas 483 años después de 457, el más santo es ungido. Si sabías que no podía continuar si sabías que podías con un rabino de 30 años y contar 30 años cuando Jesús iba a nacer. Por eso el calendario que utilizamos hoy en día no está exactamente exacto con el nacimiento de Jesús. Pero también tenemos las fechas de cuando los pastores también vieron la visión de los ángeles. Así que estamos viendo ya que tenemos el año de bautismo de Jesús, que fue el año 27. Luego tenemos 3 años y medio más. ¿Qué ocurrió después? Al final de los 3 años y medio, Jesús es bautizado en el año 27. Luego tenemos una semana más. ¿Y qué ocurrió? ¿Cómo empezó Jesucristo? Dijo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. ¿Qué tiempo se ha cumplido? Cristo empieza a predicar el tiempo de la profecía de Daniel, del Mesías, empezando su ministerio. Cristo estaba hablando sobre esa profecía. Jesús se refirió al profeta Daniel en sus enseñanzas. El reino de los cielos se ha cumplido, arrepiéntete y cree en el evangelio. Pregunta número 9.
¿qué iba a ocurrir a continuación en la profecía? Dice, en medio de las 70 semanas, a mitad de la semana, la mitad de 7, ¿cuánto es? 3,5. ¿Cuánto tiempo duró Jesús? 3 años y medio. 3 años y medio, después que predicó, causó que cesara el sacrificio. Dice, después de las 62 semanas y las 7 semanas, que son 69 semanas, el Mesías será cortado, pero no por sí mismo. Está hablando de la última semana. Confirma el pacto con muchos por esa última semana, pero luego a mitad de semana termina el sacrificio. Le voy a decir algo, amigos, escuche bien. Entre los cristianos hay una gran diferencia o gran discusión o debate entre los cristianos sobre qué significa esto. Muchos evangélicos que creen en la teoría del rapto secreto, que piensan que los que confirman el pacto es el anticristo. Y estamos diciendo que no hay ningún ejemplo del anticristo haciendo un pacto con nadie. Es Cristo que hizo un pacto. Y en medio de esa última semana, Él es cortado. Tenemos que tener esto correcto. ¿Pueden darse cuenta de lo importante? Piensan que el anticristo vendrá, que va a reconstruir este templo físico literal y que todas estas cosas, estos escenarios, que es muy diferente de los protestantes creyeron antes, después de las 62 semanas, causó que cesara el sacrificio. ¿Por qué? Porque Él murió a mitad de semana y cesa el sacrificio y la ofrenda. 3 años y medio después de la muerte de Jesús, te das cuenta que cuando Jesús empezó a predicar, no le dijo a los discípulos que fuera al mundo. No. De hecho, los gentiles vinieron a Él y Él le dijo, perdóname, somos enviados a la nación de Israel primero, porque todavía quedaban 7 años para la nación judía. Exclusivamente el mensaje es principalmente para ellos. ¿Por qué Jesús tomó 12 apóstoles judíos? ¿No podía haber agarrado algún gentil? No, porque no era tiempo todavía. Ellos son los que van a proclamar al Mesías, la simiente de Abraham. Así que Cristo muere en la cruz exactamente 3 años y medio después, en la última semana. 3 semanas y medias, 3 años y medio, perdón. Él es la Pascua, pero inmediatamente a la muerte de Jesús, a los 3 años y medio, en el año 31, no fueron inmediatamente los gentiles. Jesús les dijo, espérate un momento, esperen en Jerusalén, porque les voy a enviar el Espíritu Santo, pero todavía no vayan a los gentiles. Quiero que vayan a predicar al pueblo Israel, que ellos primero lo reciban. Nos dice Pablo, al judío primero y luego al gentil. ¿Por qué? Porque ellos ya tenían todo el trasfondo. El propósito de ellos era llevar el mensaje. Y los judíos son buenos predicadores. Y digo yo mismo también, solo soy mitad judío. Así que 3 años y medio pasan. Alguna gente toman estos últimos 3 años y medio, esta semana, y lo cortan de los 490 años y lo envían al fin del tiempo y hablan de 7 años de tribulación. ¿Cuántos han escuchado de 7 años de tribulación? Dime en la Biblia donde dice 7 años de tribulación. Quizás lo saquen porque eran 7 días cuando no estaba en el arca y la vida continúa. Y no sé dónde la sacaban, pero no hay ninguna declaración bíblica que dice que son 7 años de tribulación. Ellos toman esta última semana y la quitan y la mandan al futuro sin saber cuándo empiece. Pero no hay ninguna profecía de tiempo en la Biblia que sigue ese patrón. Todos se cumplen sucesivamente. Mira lo que dice aquí. Jesús le dijo a los discípulos, pregunta número 10, enfocarse en qué grupo. Jesús dijo en Mateo 10, 5 y 6, vayan por camino de gentiles, no vayan, sino vayan por el camino de las ovejas perdidas de Israel. Y por los próximos 3 años y medio, exclusivamente le predicaron a los judíos hasta que hubo una visión en el año 34, donde Pedro se le dijo que fuera a predicar a los gentiles. Noten la profecía, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado. Ahora, Jesús murió y ascendió al cielo. ¿Por qué dice que iba a confirmar el pacto con muchos?
¿Qué hacemos con esos últimos 3 años y medio? Hebreos 2:13 es la respuesta. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que lo oyeron? Usando las mismas palabras de Daniel, por lo que oyeron, así como el Padre me envió, ahora te envío a ti. Yo fui, confirmé el pacto por 3 años y medio, morí en la cruz, el velo fue rasgado, terminó el sacrificio, yo soy el Cordero de Dios, pero ahora tienes que confirmar el pacto por 3 años y medio más. ¿Qué ocurrió 3 años y medio después? Esteban fue apedreado. Lean Hechos capítulo 7. Esteban, que era el primer mártir, él predicó frente al Tribunal Supremo de Israel. Jesús lo hubiera salvado. Le dijo, le voy a dar más tiempo. Esteban hizo un llamado poderoso. Dijo, vi el cielo abierto, vi a Jesucristo. ¿Y sabe lo que hicieron? Dice la Biblia, que taparon sus oídos, que significa que no querían escuchar. Lo sacaron fuera de la ciudad, como hicieron a Jesús fuera de la ciudad 3 años y medio anteriormente, y ejecutaron a Esteban sin juicio. Y la ropa fue tirada a los pies de Saulo. Así fue como la de Cristo fue, echaron suerte a los soldados. Y Esteban dijo, Padre, perdona a los que no saben lo que hacen. Como hizo Jesús, es una repetición de lo que pasó con Jesús, pero con el diácono Esteban. ¿Y sabe quién estaba viendo esta ejecución? Pablo. Y dice, Hechos capítulo 10, dice una gran persecución y los judíos fueron repartidos por todas partes predicando. Y el próximo capítulo, de Hechos capítulo 8 en adelante, Pablo convierte y el evangelio explota entre los gentiles por medio de Pablo y Pedro y los demás. 3 años y medio Jesús confirma, 3 años y medio más los judíos confirman, los apóstoles y la nación de Israel como pueblo rechazaron el evangelio. Y Jesús dijo, ay de ustedes, el templo será destruido, la abominación desoladora vendrá. De hecho, está pasando en el futuro también. Pregunta número 11. ¿Quién es la nación elegida por Dios? Primera de Pedro capítulo 2:9. Después del año 34 después de Cristo, dice, el reino de Dios será quitado de ustedes y será dado a los gente que produzca los frutos de él. Pregunta, ¿pueden los judíos ser individual, pero los gentiles también? Claro que sí. Judío y gentil estamos entrados dentro del mismo árbol y Jesús es el único Mesías para el judío y para los cristianos. Jesús es la única opción. Solo hay un nombre por el cual todos seremos salvos. No es judío el que es lo exteriormente, sino el que es judío el que lo es en el interior. Pregunta número 12. Según el ángel que habló con Daniel, ¿qué acontecimiento final comenzaría el final de los 2300 años? Ahora, hemos cubierto los 490 años de la profecía, que llegó al año 34 de Cristo. El Mesías fue introducido, el Pentecostés, los judíos llevaron el evangelio, empezaron la predicación del evangelio, luego vino el Mesías, la persecución de los cristianos, y luego el santuario decía, el santuario sería purificado, si recuerdan la profecía de Daniel 8. Noten lo que dice Daniel 8:14, hasta 2300 tarde y mañana y el santuario sería purificado. ¿Purificado de qué? De todos los pecados que Cristo tomó los pecados de toda la humanidad y Él es nuestro sumo sacerdote. Y tiene un santuario en la tierra. Tú eres su santuario en la tierra. Amén. ¿Ok? Aquí están el año 34. Tiene el tiempo profético que sobra. Si va del 34 después de Cristo y le suman 1810 años, ¿a dónde te lleva? 1844. Pastor Doc, yo nunca había escuchado sobre esa profecía de tiempo. ¿Qué pasó en ese tiempo? Es un tiempo muy importante en la historia. Primero que nada, primero que todo, hay un gran reavivamiento en todo el mundo. Pensaron que cuando estudiaron las profecías de Daniel, que Jesús iba a venir. Le voy a dar un hecho asombroso. Quizás no sabía. ¿Cuántos han escuchado de la religión Bahá'í?
Los Bahá'ís también vieron las profecías de Daniel 8. Esta misma profecía llegaron a la misma fecha, 1844, porque es la única fecha a la que te lleva. ¿Quieres saber cuándo nació el comunismo? Karl Marx escribe el manifiesto en 1844 y el ateísmo empezó a... Le voy a dar algunos hechos asombrosos. ¿Quién quiere saber cuál fue el primer mensaje por correo electrónico? Fue Robert Morse, que hizo el código Morse, y el primer mensaje fue de la Biblia. ¿Qué hará Dios? ¿Sabe cuándo lo hizo? 1844. La teoría de la evolución, ¿sabe dónde salió? De Charles Darwin. ¿Sabe cuándo escribió su teoría? Adivinen qué fecha. 1844. La Biblia de Codex fue descubierta en el monasterio 1844. El edicto de toleración, que los judíos pueden regresar a la tierra prometida, 1844. Tienes el nacimiento de la evolución, del ateísmo, todas estas cosas. La revolución industrial, Federico Nietzsche dice Dios está muerto. Joseph Smith, fundador de la iglesia mormona, que es una falsificación del cristianismo. Él también en 1844 muere, y Brigham Young va a Utah. Es un tiempo clave en la iglesia. Está Éfesos, la primera etapa, luego Esmirna, y mientras pasa por las diferentes etapas, llega a la última, que es ¿cuál? La iglesia de la Odisea, que significa el juicio del pueblo. Jesús es nuestro sumo sacerdote. El juicio final está empezando. El día de expiación es un tiempo de juicio. Cristo ha servido como nuestro sumo sacerdote en el cielo desde su ascensión. En 1844 hay 2 compartimientos del santuario. Él entró en su última fase. Un juicio comenzó según los libros que estaban escritos. Número 13. Cuando Jesús ascendió al cielo, ¿dónde continuó su ministerio por nosotros? Por tanto, teniendo, Hebreos 4:14, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Cristo vino, en Hebreos 9:11, pero estando Cristo como sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, sino en el santuario celestial. Amén. Cuando Él murió en la cruz, el santuario terrenal terminó, no será reconstruido. Número 14. Todavía tiene Dios un templo en la tierra. Efesios 2:19. Miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien también nosotros juntamente edificados para morada de Dios. Vamos a mirar la tabla y vamos a tener una versión tridimensional. Voy a pasar por él rápidamente. Ok, ahí lo veo. Aquí tenemos el promesio, que el 457. Luego los primeros 69 semanas o 483 años, que es el bautismo de Jesús, en 27 Anno Domini. El tiempo que empezó Cristo confirmando el pacto en persona y luego para el sacrificio. Pero dice, no vayan a los gentiles todavía. Sigue con Israel y luego por 3 años y medio es predicado de los apóstoles a los judíos para darle una segunda oportunidad, una última oportunidad, y ellos rechazan ese último llamado. Y ahora el evangelio regado en todas partes, pero todavía tenemos tiempo para la purificación del santuario. La iglesia iba a sufrir la persecución y la destrucción y la persecución papal, y luego pasan 1810 años y llega al año 1844. ¿Saben qué más pasó en 1844? Además de Karl Marx y Charles Darwin
Y todos estos eventos que ocurrieron, la última fase de la iglesia, Dios empieza un movimiento donde cristianos pusieron al lado sus diferencias y dijeron, ¿por qué la iglesia cristiana está tan dividida? Yo dije, todos sabrán que son mis discípulos por su amor. Jesús dijo, tengo otras ovejas que no son de este rebaño, que son llamados y harán un solo rebaño. Cuando Jesús viste, van a haber dos grupos, marca de la bestia y sello de Dios. No se pierdan el sábado en la mañana, vamos a estudiar eso. La marca de la bestia y el sello de Dios. ¿Qué va a pasar antes de que Cristo venga? Va a haber un zarandeo y va a haber un reavivamiento y el pueblo de Dios va a regresar a la palabra de Dios y el santuario será purificado de las falsas enseñanzas de la edad oscura. Eso empezó en 1844. Dios empezó un movimiento que es la iglesia protestante creciendo más rápido, es la iglesia adventista del séptimo día y está regando en todas partes del mundo porque está llamando a las personas que aman a la Biblia de regreso a la Biblia, aun cuando no sea popular. Jesús nunca dijo que iba a ser popular. Él dijo, la verdad os hará libre. Esta profecía tiene todo esto desglosado. Él está purificando el santuario en el cielo y no ha terminado, y cuando Miguel se levante habrá un tiempo de angustia como nunca hubo antes. Y gloria a Dios que no ha terminado limpiando y purificando aquí en la tierra, porque si no estaremos en problemas. Pero un día cerrará la limpieza. Tenemos que tomar provecho ahora de la sangre de Cristo para ser limpiados y purificados. En 1844, cuando Jesús empezó a limpiar el templo celestial, un movimiento fenomenal mundial comenzó, restaurando las verdades bíblicas. Y Cristo viene por una iglesia que ha regresado a las doctrinas que fueron una vez de los santos. No guardarán 9 mandamientos, ni 8, no hay un descuento en los mandamientos. El diablo estará molesto con la iglesia, con los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Pregunta 15. ¿Qué aspecto único de su ministerio redentor comenzó Jesús para su iglesia en 1844? Porque es tiempo de que el juicio comience ¿dónde? Por la casa de Dios. Los nombres de aquellos que profesaron ser cristianos su caso va a ser revisado para asegurar que todos los que entren son de la fe. Salomón dice, Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta. Amigos, yo quiero mis pecados estén cubiertos por la sangre, no quiero que ustedes lo sepan, así que tengo que estar hasta el final. Hay buenas noticias aquí. Jesús es nuestro sumo sacerdote. No tenemos que tener miedo de este juicio final. ¿Saben por qué? Pues dice que el tribunal se sienta. Pregunta 16. ¿Cuál es nuestra gran esperanza en el juicio previo? Jesús es nuestro defensor, es nuestro juez, es nuestro testigo fiel y verdadero, y tienes el mejor abogado defensor. Él es el juez y es tu amigo y es tu testigo, estás en buen tiempo. No tenemos que tenerle miedo al juicio. Si temes y vives para Dios, entonces no tienes que temer nada en este mundo. ¿Cuántos quieren vivir para Cristo en este mundo? Ser parte de su iglesia. Dios le bendiga. Quiero que oren con su grupo mientras terminemos. Vamos a estar orando aquí con nuestro grupo. Y no se pierda nuestro próximo estudio. Mañana en la noche, Babilonia y Estados Unidos. Mañana en la noche. Amén. Me estoy hablando muy rápido. Vamos a orar con ustedes que están aquí.